En el Evangelio de hoy, Jesús presenta la parábola del trigo y la cizaña, y un poco más adelante su explicación. Entre medio, Jesús presenta las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Como les decía en las semanas anteriores, en este Evangelio, según San Mateo, se presenta a Jesús dando 5 discursos para mostrar a los judíos que Jesús es el nuevo Moisés, quien habría escrito los primeros 5 libros de la Biblia, según la tradición judía. Desde la semana pasada y hasta la próxima estamos leyendo el tercer discurso de Jesús, en que nos enseña su mensaje por medio de varias parábolas, por lo que se le llama el discurso parabólico. Hoy Jesús presenta la parábola del trigo y la cizaña. La palabra cizaña no se usa normalmente en faenas agrícolas, aunque sí en otros contextos, para describir a personas que hablan mal de otros, que con sus comentarios alteran la paz en una comunidad, haciendo que la gente se pelee unos con otros. Uno dice, esa persona siembra cizaña. Incluso Violeta Parra usa esa expresión en al menos una canción, Pupila de Águila. ¿Qué es la cizaña? Por la misma parábola uno deduce que es una maleza parecida al trigo. Como yo, que soy ingeniero antes de cura, entré al seminario 2 años después de terminar mi carrera, tengo una mentalidad que me hace investigar lo que no sé. Entonces empecé a buscar, ahora es muy fácil, Wikipedia, Google, ¿qué es la cizaña? La cizaña es también llamada trigo falso, que también produce fruto, que se podría comer, pero esta gramínea, que tiene un nombre científico que no lo voy a decir porque es complicado, es fácilmente atacada por un hongo que hace que su fruto sea tóxico. Y es por eso entonces considerada una mala hierba, una mala planta. En inglés se dice darnel, y en griego, idioma en el que se pusieron por escrito los evangelios, se dice justamente cizaña. En castellano hay muchos otros nombres para esta planta. Uno de ellos es bayico, palabra que yo sí recuerdo de los tiempos de mi niñez, cuando veraneábamos en el campo donde se cultivaba, entre otras cosas, trigo. Generalmente las parábolas de Jesús tienen un punto central. Aquí es el parecido entre el trigo y la cizaña, especialmente cuando las plantas aún no han crecido mucho. ¿Por qué dice Jesús esta parábola? Seguramente a Jesús le llegaban comentarios sobre algunos de sus discípulos, pidiéndole que los expulsara del grupo por no ser personas íntegras. Eso pasa en toda comunidad humana. Al principio casi todos parecen buenos. Después empiezan a notarse los defectos y la tendencia impulsiva de algunos es a expulsarlos inmediatamente. Jesús llama a tener paciencia, porque con el tiempo se verá cómo es realmente la gente. Quizás había indicios que Judas no era leal, pero Jesús no lo expulsó del grupo, porque quizás también había malos comentarios de los demás. Al final se vio que Judas era traidor y que los demás, a pesar de sus defectos, por ejemplo, reñían por los primeros puestos, no sabían lo que decían, no entendían a Jesús, lo dejaron solo en la cruz, etc. A pesar de todos esos defectos, a la larga fueron leales y terminaron dando la vida por su fe en que Jesús había resucitado. Mi experiencia en la vida religiosa es que muchos parecen ser muy buenos. Al final se nota que no lo son tanto. Y hay otros que no prometen mucho y terminan siendo un gran aporte para la comunidad. Como dice, el tiempo dirá. Es una expresión que usamos mucho. Y es así, con el tiempo se va sabiendo cómo es realmente la gente. Seguramente había gente que le reclamaba a Jesús también, porque el reino de Dios, del cual él hablaba mucho, parecía no llegar nunca. Jesús hacía milagros muy grandes, como resucitar muertos. Pero Israel seguía siendo un país colonizado por el Imperio Romano. Los cambios a nivel global no se notaban. Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que a pesar de ser una pequeña semilla, que averigüé mide entre 1 y 2 milímetros, produce un arbusto bastante grande, que puede superar los 2 metros de altura, pareciendo incluso un árbol. Los que realmente seguían a Jesús eran pocos, como un grano de mostaza.
Junto a la cruz quedó un grupo muy pequeño, 3 o 4 mujeres y un solo varón. El cristianismo, a pesar de que muchos ahora no creen y que los creyentes estamos divididos, somos 2.400 millones de personas, más de un 30% de la población mundial, y empezó siendo un grupito chiquitito. Un grano de mostaza llegó a ser un gran arbusto, un gran árbol. Jesús presenta también la parábola en que se dice que un poco de levadura hace que toda una masa fermente. El mensaje es similar al del grano de mostaza. Un comienzo humilde puede terminar en un cambio radical de un gran grupo humano, incluso de toda la humanidad. La Iglesia usa esta parábola para describir la misión de los laicos en el mundo. Ustedes, los laicos, cambian la humanidad desde adentro. Nosotros, los religiosos, nos apartamos un poco, pero ustedes desde adentro la cambian, como la levadura dentro de la masa. Por último, yo también me pregunto y me he preguntado, ¿yo soy trigo o soy cizaña? Creo que todos tenemos algo de trigo y algo de cizaña dentro de nuestra personalidad. Nadie es químicamente puro, expresión que usaba mi padre. Incluso hay rasgos de la personalidad que parecen defectos y terminan siendo cualidades. Hay personas que son muy enfocadas en una sola cosa, que parecen siendo muy rígidas, pero al final logran grandes cosas. Por ejemplo, acabo de terminar de leer una biografía de Einstein. Es un hombre que tenía muchos defectos desde chico. Lo creían incluso como que no tenía capacidad intelectual. Terminó siendo el científico más importante del siglo XX. Parecía distraído, pero estaba pensando en problemas profundos de la física. Hay personas, por ejemplo, también que son de carácter muy fuerte, y algunos de ellos terminan siendo grandes líderes que un país o una empresa necesita en tiempos difíciles. Hay otros que parecen ser muy indecisos, pero son personas dialogantes, que son excelentes líderes en tiempos de polarización. Pidamos a Dios para que nos dé paciencia, en primer lugar con nosotros mismos, porque lo bueno que tenemos, que a veces parece muy pequeño, muy poco, se va desarrollando sin que nos demos cuenta y podemos llegar a ser personas que aporten mucho a los demás. Por lo tanto, tengamos paciencia en que Dios trabaja dentro de nosotros. Y pidamos también paciencia con los demás, que parecen a veces ser campos con maleza, pero a la larga pueden ser personas que produzcan mucho trigo. Dios nos bendiga.